cambiar el mundo o morir en el intento. Por C. Crimson. Resumen. Midoriya Izuku solía adorar a los héroes. Quería ser uno, pero no tenía ninguna peculiaridad. Así es como va el anime normal, ¿verdad? Pero, ¿y si su madre fuera administradora en una agencia de héroes? ¿Y si él realmente se puso a trabajar para ser un héroe de antemano gracias a una entrevista de radio? ¿Y si se quitara las gafas de color rosa que de alguna manera tiene? Y, lo que es más importante, ¿y si tiene un Death Note? Oh, Midoriya Izuku pierde su adoración de héroe, pero gana un Death Note. PD. No necesitas leer / ver Death Note para leer esto. Obviamente míralo / léelo, es bueno y tiene más contexto, pero aún puedes disfrutarlo. Capítulo 1. Verdad. Resumen. Stein es una figura influyente y, lo que es más importante, es la figura que necesita cierto Midoriya Izuku. Notas. Midoriya Izuku se había acostumbrado a caminar de noche. No sabía por qué lo hizo, tal vez fue el manto reconfortante de la noche, las marcadas variaciones en la luz brillante de la calle y la oscuridad en medio. Tal vez es un lugar donde podría evitar los informes interminables de los medios de comunicación, informes interminables de héroes derrotando a villanos, héroes salvando a la gente de los edificios. Es uno de los mayores fanáticos de los héroes, pero incluso él pensó que era un poco excesivo. Tal vez era un lugar donde podía estar libre de la intimidación opresiva de Kacchan, libre de su madre. No había pensado en su madre como alguien a quien temer, pero ella siempre lo estaba mimando, a pesar de que tenía 14 años en ese momento. Sabía que su madre era gerente de alto nivel en una agencia de héroes, así que tal vez haya algo de paranoia allí. Honestamente, no sabía exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de su madre. Demonios, tenía que escabullirse solo para ir en este caminar, correr lo que sea que esto fuera. Honestamente, no tenía idea de qué era exactamente, pero sabía lo que estaba haciendo, estaba entrenando para ser un héroe. Se había topado con una entrevista, una de las únicas de su tipo que existe. Hubo una entrevista con Present Mic en su programa de radio, donde tuvo una entrevista exclusiva con Era Cereal. Claro que solo se emitió una vez, a la 1 AM de un martes, y nunca se volvió a emitir, pero en la entrevista, Era Cereal dijo que para convertirse en un héroe, la gente necesitaba trabajar de verdad. Y por eso, decidió cambiar. Empezó a correr, aumentando su resistencia poco a poco. En retrospectiva, parecía tan obvio. Había querido ser su héroe toda su vida, pero en realidad no había hecho ningún trabajo para lograr su objetivo, además de sus cuadernos de análisis de héroe, que eran útiles, claro, pero era solo el primer paso. Se sintió estúpido, en retrospectiva, por no pensar en esto antes. Persiguiendo sus sueños de ser un héroe más allá del estado de los sueños. Eso también se había extendido a su escuela secundaria. Claro que todavía estaba siendo acosado, pero algo lo había hecho ir más allá, y de hecho comenzó a intentarlo en sus clases. Anteriormente, intencionalmente no lo había hecho tan bien como debería, para mantenerse por debajo de Kacchan. Pero en algún momento decidió no ocultar más su verdadero talento y tomó el primer puesto en los exámenes parciales. Seguro que Kacchan se había enojado con él porque lo había superado y tomado el primer lugar en su escuela. Claro que fue difícil, Kacchan no era un idiota de ninguna manera, había una razón por la que tenía las mejores calificaciones en la clase, por una razón, después de todo. Énfasis en era. Aparentemente, su última conferencia de padres y maestros fue sobre su actual maestro de aula, Akugara Sensei, quejándose con su madre sobre todo este talento se desperdicia en un niño sin peculiaridades. Odiaba que lo llamaran siempre el niño sin peculiaridades. Era como si todo lo demás que él era no importara. Claro, fue el mejor de su clase en todas las materias, bueno, en casi todas las materias. Kacchan aún era mejor que él en educación física, lo cual es de esperar, pero todo lo que la gente vio en él fue su falta de peculiaridad. Bueno, él les mostrará. Escuchó un grito proveniente de un callejón cercano, sacándolo de su estado de ánimo, seguido de un grito y un tipo que comenzó a despotricar. Sin saber qué hacer, corrió en dirección al grito. ¿Qué le importaba que pudiera morir?
No es como si viviera una buena vida de todos modos. Cuando finalmente se topó con la escena, se encontró con un tipo cubierto con bufandas y cuchillos, vestido con una tela roja y gris con púas plateadas y portacuchillos marrones, de pie sobre un héroe. Izuku no pudo reconocer al héroe, pero el traje ceñido en blanco, negro, morado y rosa con patrones locos, no podía ser más que el traje de un héroe. Ahora, falso héroe, tus crímenes se han realizado. Dices que eres un héroe, pero robas a los civiles y encubres a otros héroes. Lo siento, Cillian, pero no se te debe permitir vivir. Y con eso, el misterioso villano apuñaló el cuello del héroe, aparentemente llamado Cillian, matándolo y rociando sangre por todas partes. Debería haber conmocionado a Izuku hasta la médula, debería estar huyendo gritando, llamando a la policía o algo así. Pero en lugar de hacer eso, se quedó allí, congelado, viéndose como el héroe debajo de él. Adiós, falso. Y fue entonces cuando este villano miró hacia arriba. Izuku se sacudió, pero aún permaneció en su lugar. ¿Qué tenía que decir? No reportarás esto, ¿verdad? ¿Que este Cillian realmente hizo lo que dijiste? Preguntó, temblando y estremeciéndose. Había intentado presentarse con más confianza, pero todo eso se desvanecía ante la pura presencia de este misterioso villano con los cuchillos. Izuku no sabía cómo explicar el aura que emitían. Por supuesto que lo hizo. Líder de su propio pequeño círculo. Soy Stein, por cierto. Dijo la mancha ahora identificada. ¿Cómo te llamas, joven? Soy Soyame Midoriya Izuku. Encantado de conocerte. El aura amenazante que exudaba esta mancha se había desvanecido a casi nada, pero Izuku todavía estaba asustado. Estaba en un callejón con un villano que los héroes aún no han atrapado. Bueno, Midoriya. Te prescindiré por ahora. No quiero matarte, solo quiero matar a los héroes falsos, pero no me obligues a matarte. Y con ese pensamiento aterrador, Stein salió corriendo más rápido de lo que Izuku pensó que era humanamente posible. Corrió a casa lo más rápido que pudo. Lo primero que hizo cuando llegó a casa, aparte de evitar a su madre cuando volvió a entrar, y evadió las preguntas sobre por qué estaba tan sudado. Seguro que no le gustaba mentirle a su madre, pero ella nunca le permitiría empezar a correr detrás de ella. Atrás, o con quien se encontró mientras caminaba, abrió su computadora en su configuración habitual, una VPN decente y un navegador diferente, y comenzó a buscar información sobre Stein. Y chico, había mucho, a pesar de que él era un villano bastante escondido. Una de las teorías más populares que flotan en los foros es que Stein era el vigilante Stendhal, conocido por matar villanos. No pudo descubrir información sobre la peculiaridad de este Hero Killer, pero descubrió que le permitía a Stein paralizar a alguien. Pero lo que más le interesaba era la ideología del Hero Killer. Era algo que había escuchado al villano decir algo sobre héroes falsos en la sociedad. Y vio todo tipo de ensayos escritos por Stein y otros fanáticos de Stein sobre el significado de lo que significa ser un héroe. Seguro que todos fueron escritos de forma anónima, pero leyó bastantes de ellos. Aparentemente, esto era algo en lo que la gente había pensado mucho. Había querido rechazar esto, porque le gustaban todos los héroes. Pero todos los ensayos explicaban cómo se rompió el sistema de héroes. Y todos tenían sentido, pero Stein y sus fanáticos no buscaban lo suficiente. Todo el mundo era falso, o casi todo el mundo. Nadie quería mover el barco, por así decirlo, y así el sistema se volvió cada vez más desequilibrado. No estaba seguro de cómo había obtenido esta gran epifanía. Era como si toda la información que había requerido fueran las piezas del rompecabezas que tenía frente a él, y todo lo que tenía que hacer era ver el patrón, conectar una pieza del rompecabezas con la otra, hasta formar una imagen completa. Bueno, era más como si hubiera ensamblado las primeras piezas para él, pero eso le permitió unir las piezas para ver la imagen. No era una imagen bonita, ni mucho menos. Era un cuadro feo, repugnante, apestoso y repugnante, pero dorado en oro. La gente caminaba a lo largo del oro, admirando su belleza pero sin preocuparse lo suficiente, o en absoluto, como para excavar debajo de la fina capa de oro.
Habiendo nacido en la maldad y la fealdad, nunca había visto el gremio en primer lugar. Por una vez, se quedó dormido lleno de energía, emocionado por lo que traería el nuevo día. La lectura en inglés de hoy es del libro Una colección de lecciones de Harold Backerson. Midoriya, ¿te importaría hacer la primera lectura? Sabía que el profesor de inglés, Kizuki Sensei, lo estaba señalando. Sabía que ella y todos los demás, incluido Kak-chan, especialmente Kak-chan de hecho, estaban esperando que él fallara. Pero no había obtenido un 99,7% en el último examen de inglés por nada, después de todo. Y a Cameron de Gart se le concedió el toque de Dios. Con este poder, podía ver cuando alguien moriría. Usó este poder para convertirse en un gran oráculo, creando una iglesia en el centro de la ciudad más grande de Cadescat. Pero, por supuesto, la gente no confiaba en él, eso fue hasta que anunció la muerte del rey Sekascal mientras ocurría, y luego la gente llegó de todas partes. Pero a pesar de todo lo que podía ver, había un número que no podía ver, el suyo propio. Entonces no vio al viejo oráculo que se coló en su habitación y lo apuñaló. Y así, Cameron de Gart encontró un final temprano, dijo, asegurándose de decir cada sílaba con cuidado. Seguro que era un poco más lento que un hablante natural de inglés, pero pensó que era bastante bueno. Ignoró las miradas de sus compañeros de clase mientras se sentaba. Aparentemente, todavía no estaban acostumbrados a que él fuera un buen estudiante. Buen trabajo, Midoriya, ahora alguien puede contarme sobre la lección central de la historia. Algunas personas esparcidas por la habitación, incluido Kak-chan, levantaron la mano. No lo hizo no por falta de conocimiento sobre los temas de la historia. Había varias lecciones que podían extraerse del artículo breve, algunas eran buenas y otras no tan buenas, como el hecho de que los poderes antinaturales a menudo te discriminaban, o el hecho de que la diferencia se desintegraba, o simplemente que administrar tu poder, manteniéndolo en secreto, sin anunciarlo, todo eso. Y luego estaba la planificación, las contingencias, todo eso. Había comenzado a grabar diferentes información en sus cuadernos, en lugar de lo sorprendentes que eran las peculiaridades de los héroes que anotó, trabajó en desglosar las fortalezas y debilidades de los héroes y villanos, así como en encontrar formas de derrotarlos sin una peculiaridad, solo con su propia fuerza física, y tal vez algunas herramientas que podría usar para obtener más ventaja. Claro que fue agotador, pero haría cualquier cosa para ser un héroe, así que, por supuesto, trabajaría duro. A Suzuki, ¿cuál crees que es la lección principal de esta historia? Su maestra llamó a una niña cuyo cabello flotaba, retorciéndose y girando con una gracia etérea. El tema principal es que no debes intentar hacer nada grandioso, porque entonces serás el blanco de todos. Esa era una forma de pensar en ello. Una forma estúpida, que enseña una mala lección, pero en realidad era una forma de interpretar la lección. Y luego hubo una gran discusión en clase sobre esto. No le gustó esa interpretación, así que solo miró por la ventana. Un cuaderno negro cayó de algún lugar, girando en el aire y aterrizando limpiamente en el suelo. Realmente debería echarle un vistazo a eso. Inglés fue su última clase antes de que terminara la escuela. Si era el cuaderno escolar de alguien, podía devolvérselo a quien fuera, ser un héroe normal y cotidiano para alguien. Sé una buena persona, ¿qué tan genial suena eso? Salió corriendo de la habitación tan pronto como pudo. Afortunadamente, su asiento estaba un poco más cerca de la puerta que Kak-chan, por lo que irse fue bastante fácil. Era la clase de matemáticas avanzadas donde tenía que preocuparse. Él se preocupará por eso más tarde. Por ahora, tenía este cuaderno bastante interesante para echarle un vistazo. Capítulo 2. Sucesos. Resumen. Midoriya piensa que Death Note es solo el cuaderno de un artista vanguardista. Rápidamente aprende que definitivamente no es eso. Bajó al nivel del suelo, yendo al campo donde había caído el cuaderno. La gente parecía ignorarlo, como si fuera basura o algo así. Pero él era diferente, siempre lo había sido, así que cogió el cuaderno. Era un cuaderno negro liso que era bastante delgado. Le dio la vuelta, y Death Note estaba escrito en la sección superior del cuaderno, las letras blancas destacaban claramente contra el negro opaco del cuaderno. ¿Qué es Death Note? ¿Es este un tipo de cuaderno vanguardista que comprarías en Hot Topic o algo así?
Lo abrió para revelar que no había ningún nombre dentro, y en cambio en el otro lado de la portada había reglas. ¿Qué demonios es esto? Leyó las palabras para sí mismo, escabulléndose a un rincón apartado del parque en el que estaba, echando un vistazo a las reglas. Estaban escritos en inglés, lo cual fue interesante, ya que esto era Japón. Pero esto podría ser un cuaderno de un turista estadounidense. Los estadounidenses actuaron nerviosos, o al menos parecían actuar como si lo estuvieran. El humano cuyo nombre está escrito en esta nota morirá. Bueno, entonces, eso es diferente. Este es un tipo diferente de nervioso. Esta nota no tendrá efecto a menos que el escritor tenga en mente la cara de la persona al escribir su nombre. Por lo tanto, las personas que comparten el mismo nombre no se verán afectadas. Esperar. Esto parece demasiado específico para algo que es una broma. A menos que sea una broma muy atrevida. O simplemente como una broma. Sí, probablemente sea una broma. Bueno, sigamos leyendo. Si la causa de la muerte se escribe dentro de los próximos 40 segundos de escribir el nombre de la persona, sucederá. Si no se especifica la causa de la muerte, la persona simplemente morirá de un infarto. Infarto de miocardio. Esa es una manera muy específica de morir. La combinación de las palabras escritas en una fuente extraña, la forma extraña en que están escritas estas palabras y el aura extraña y espeluznante que emana del libro hacen que este sea mucho más que un simple cuaderno emo. Después de escribir la causa de la muerte, los detalles de la muerte deben escribirse en los próximos 6 minutos y 40 segundos. Nuevamente con los tiempos específicos. ¿Y qué significa exactamente detalles de la muerte? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo? En un mundo con peculiaridades, un libro así era posible, sin duda, pero no había forma de que existiera un libro así. Es poderoso, y casi todos los que conocía aprovecharían el poder, lo usarían para subir de rango en la escala social, luchando por un poco de compra. Pero, por supuesto, este libro podría ser falso. Tendría que probarlo con alguien a quien no le importaría haber muerto, como un villano despreciable. Encontró lo que buscaba una hora más tarde, sentado con su madre viendo la televisión. Era la pequeña cantidad de tiempo familiar que podían disfrutar antes de que ella necesitara preparar la cena y él necesitara estudiar. UA era una escuela de élite, después de todo, y necesitaría las mejores calificaciones para tener la oportunidad de asistir, para compensar sus puntajes probablemente faltantes en cualquiera que fuera el examen práctico. Porque es una escuela de héroes, por lo que, por supuesto, su falta de peculiaridad lo haría mucho más difícil. Noticias de última hora: gracias al héroe All Might, un agresor sexual infantil llamado Nitiro Kagayami fue capturado ayer. La presentadora de noticias, una mujer elegantemente vestida con cabello plateado metálico brillante y ojos dorados brillantes y piel cobriza, dijo. Una foto del chico apareció en la pantalla. Uno cara y su nombre real, eso es lo que este libro dice que necesito, ¿verdad? Subrepticiamente sacó el cuaderno, escondido dentro de Hero Analysis for the Future Number 11, y anotó el nombre del tipo mientras imaginaba la cara del tipo miserable que veía en la pantalla. Esta era una historia en vivo, por lo que podía obtener una actualización en tiempo real. 40 segundos. Eso es lo que decía el cuaderno, ¿verdad? Miró el reloj que le habían dado, un regalo final de su padre. Terminó de escribir exactamente en la marca de 22 a las 4:12 p.m., lo que significa que exactamente a las 4:13 p.m. en punto, el abusador de niños debe morir de un ataque al corazón. Tal vez eso es demasiado bueno para él, pero lo que sea. Quedaban 15 segundos, el tipo estaba encadenado, con esposas supresoras peculiares, y la policía lo conducía a una camioneta policial cercana. All Might ya había despegado después de asegurarse de que el villano estaba asegurado. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En el momento en que dijo mentalmente 0, el tipo se retorció en el dispositivo de captura, agarrando su pecho, el dispositivo se soltó y los paramédicos se acercaron para examinarlo. Un desarrollo impactante. Nitiro Kagayami parece haberse desplomado en medio de la calle.
Ahora vamos con Okiyo Hikori, que ahora está en el campo. Luego, la escena cambió a un hombre de aspecto muy aburrido, que tenía cabello negro y ojos marrones apagados. Gracias Tadashi. Los paramédicos me informaron que Nitiro Kagayami sufrió un infarto repentino. La causa del ataque al corazón no ha sido confirmada, pero se cree que está relacionado con una peculiaridad. La policía ya está pidiendo una identificación peculiar a los espectadores, pero la mayoría de los policías y héroes están desconcertados. Volviendo a ti, Tadashi. Luego, la escena volvió al estudio de noticias. Gracias Okiyo. Seguiremos atentamente esta historia para futuras actualizaciones. Estén atentos a Channel 43 News para futuras actualizaciones. Izuku no podía moverse. Miró el cuaderno. Estaba completamente en blanco, excepto por el nombre Nitiro Kagayami escrito con claridad tanto en letras inglesas como en kanji. Las instrucciones en el interior y el título estaban escritos en inglés, pero él escribió en ambos solo para estar seguro. Pero esto podría ser una coincidencia, ¿verdad? Vio la casualidad de que este tipo tuvo un ataque al corazón cuando escribió este nombre. No sabía nada sobre este Nitiro Kagayami. Tal vez tenía un corazón débil u otros problemas cardíacos subyacentes, como diabetes, hipertensión o genética, y el estrés de la captura lo desencadenó. Este también podría ser un ejemplo de sesgo de confirmación, en el que quería ver que este cuaderno funcionara, por alguna fantasía de poder enfermizo. Necesitaba un segundo ejemplo, y tal vez incluso un tercero. Porque como dice el refrán, una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón. Así que necesitaba un patrón. Por alguna razón, se le pasó por alto la idea de que estaba matando gente. Solo mataría a los villanos que cometieron acciones despreciables. Al observar peculiaridades únicas en todo el mundo, descubrió que hay un héroe chino llamado Yan Luoan cuya peculiaridad, de A Touch, significa que puede matar instantáneamente a quien toque. La gente lo odiaba por una peculiaridad tan malvada, pero perseveró y se convirtió en un héroe. La IPSA y Hillian conjuntamente le dieron permiso general para matar a los criminales con los que lucha, si son buscados por delitos lo suficientemente importantes. Si alguien con el poder de asesinar todo lo que toca puede ser un héroe, ¿por qué no puede ser un héroe con su Death Note? Seguro que trabajará desde las sombras, pero si revelara públicamente el Death Note, seguramente se lo quitarían. Izuku, cariño. Su madre habló desde su lado. Estoy exhausto después del trabajo de hoy. ¿Podrías traerme un poco de chocolate de la tienda de la esquina? Hay dinero y gas pimienta en el mostrador. Por supuesto, mamá. Él dijo. Su mamá a veces quería chocolate de la tienda de la esquina, así que de vez en cuando él le compraba algo. El spray de pimienta era de calidad policial, algo que podía usar en defensa propia sin ningún problema. Se levantó, asegurándose de ocultar el Death Note en el cuaderno ordinario en el que lo escondió, y agarró el dinero y el gas pimienta. A menudo llevaba consigo un cuaderno de aeroanálisis, por lo que no estaba demasiado fuera de lugar para él tener un cuaderno con él. A su madre le gustaban más los chocolates Black Thunder de Yuraku Seika, así que ese era su objetivo final. A veces, el convini más cercano, que era un 7-Eleven, los tenía, a veces no. Es una apuesta divertida. Y trajo el Death Note porque, ¿por qué no?, podría encontrar a alguien como objetivo para el Death Note. Probablemente no sean tan malos como Nitiro Kagayami, pero hay muy pocas personas que sean tan malas como ese hombre. Mientras revisaba los estantes del 7-11, escuchó a alguien gritar desde afuera. Porque ese tipo de gritos solo serían de una pelea. Así que corrió hacia una ventana, desde donde podía ver la pelea. Había un hombre de aspecto flaco, temblando y flanqueado por dos hombres corpulentos, que lo agarraban de los brazos. La tercera figura era una mujer con el pelo negro azabache y el ceño fruncido. Dijiste que me darías mi dinero ayer, Kirito. Entonces, ¿dónde está? Lo siento Ayumi Keiji, me robaron ayer y perdí 12.000 yenes. Tendré el resto de su dinero para ti mañana, lo prometo. Dijo débilmente. ¿Me estás diciendo que no puedes subir 12.000 yenes? Bueno, te mataré entonces. Gracias Kirito por el nombre de este gángster. Sacó su Death Note a escondidas y escribió a Ayumi Keiji, y esta vez decidió agregar un método de muerte.
Muerte accidental. No estaba seguro de lo que eso significaría exactamente, pero si este Death Note era real y no una estafa, entonces algún tipo de accidente le ocurriría a este Ayumi Keiji en unos 35 segundos. Espera. Yo tengo un fondo de emergencia. Solo obtendré el dinero de eso. Hay un cajero automático en el camino, vamos allí. Dijo la gángster. El cajero automático que ella mencionó todavía estaba dentro de su línea de visión, por lo que no tuvo que dejar el 7-11 para ver si el Death Note realmente funcionaba. Quedan 15 segundos. El gángster gritó algo que no pudo oír y luego comenzó a marcharse furioso. Quedan 5 segundos. Un camión apareció de la nada y luego se estrelló contra ella cuando no estaba prestando atención. Se congeló. Así que el Death Note ciertamente funcionó. Y muerte accidental significaba que hubo algún tipo de accidente que resultó en su muerte. Parecía obvio en retrospectiva. Pero eso significa que el Death Note realmente funciona. Mierda, eso significa que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. Tal vez entonces podría trabajar para lograr el sueño de Stein de una sociedad mejor con el Death Note. Pero tiene que planear esto con precisión experta, así como explorar qué es exactamente lo que puede hacer con el Death Note. Ya hay sospechas sobre su primer asesinato. Compró 2 barras de chocolate Black Thunder y se fue a casa. No había nada aquí que realmente quisiera, así que no consiguió nada para sí mismo. Gracias Izuku por el chocolate. Asegúrate de continuar con tus estudios para que puedas ser un héroe. Dijo su madre mientras le entregaba las 2 barras de chocolate y el cambio. No te preocupes mamá, sigo siendo el mejor de mi clase. Encontré una escuela intensiva financiada por la UA que podría ser útil. Puedes comprobarlo cuando apruebes los exámenes de la UA. Por supuesto. Si aprueba los exámenes de ingreso a la UA, aún deberá permanecer entre los primeros de su clase, aunque sea una escuela de héroes de primer nivel. Así que él, espera, ¿cuándo? Mamá, ¿dijiste cuando aprobé los exámenes de ingreso? Preguntó vacilante. Por supuesto que dije cuando, Izuku. Definitivamente creo que podrás aprobar el examen de ingreso. Ella dijo. Y en la rara oportunidad de que no apruebes, buscaremos escuelas secundarias civiles mejor clasificadas, ¿de acuerdo? Sí, eso suena bien. Respondió. Eso había sido algo que estaba investigando, después de todo. También se había inscrito para tomar el examen de Administración y Estudios Generales, así como el curso de Detective en Shinketsu. Poner todos sus huevos en una canasta es idiota. Subió a su habitación y puso el Death Note en su escritorio, justo al lado de algunos de sus otros cuadernos. Quizás podría ser una prueba final, esta vez con otro villano que estaba en proceso de ser arrestado. Encendió el televisor de su habitación y pasó al canal internacional, el canal 37. Era un canal que transmitía informes en vivo de los principales villanos arrestados en todo el mundo. Por supuesto, era una estación de noticias de 24 horas, por lo que la definición de principal era bastante relativa. A veces tenía grandes villanos, como Toxic Chainsaw, o Tadashi Taro, su verdadero nombre. Los nombres reales son algo a lo que debería prestar atención con mucha más frecuencia. Esta pieza en particular estaba en español e involucraba a un narcotraficante llamado Edgar Pérez, que había estado comerciando con Trigger en todo el mundo. Anotó el nombre Edgar Pérez en el cuaderno y esperó 40 segundos. 40 segundos después Edgar Pérez se agarró el pecho y murió. No entendía español, pero vio lo suficiente para saber que el Death Note funcionaba. Bueno, basta de tonterías sobrenaturales, tiene un examen para el que estudiar. Se dio la vuelta en la silla de su oficina, y sentado en su cama, comiendo una manzana, estaba algo más grande que él, tenía un rostro pálido, ojos rojos brillantes, vestido completamente de negro. Había púas cubiertas a lo largo de su cuerpo, así como un libro en una cadena que colgaba de su cadera. Oh Kizuku, cálmate y no grites. Después de todo, su madre está cerca. Hola, soy Ryuk, un Shinigami, dijo el ser misterioso, ahora identificado como Ryuk. ¿Un Shinigami? ¿Cómo sé que no eres un asqueroso con una peculiaridad de mutación que usa ropa vanguardista? Preguntó. Porque como el infierno él creería que hay un Shinigami en su habitación, cuando lo más probable es que sea un tipo con una peculiaridad.
Peculiaridades. Aquellos de nosotros en el reino Shinigami pensamos que estas peculiaridades serían más emocionantes, pero es más o menos lo mismo, solo que todos tienen armas ahora. De todos modos, he venido aquí para explicar algunas cosas sobre Death Note. Ryuk, ¿era ese su nombre?, dijo mientras señalaba el Death Note. Como ya habrás descubierto, el Death Note no es un cuaderno ordinario. Izuku asintió. Después de todo, 3 personas murieron cuando escribió sus nombres en él. De hecho, es mi cuaderno. Bueno, uno de ellos. El Shinigami se puso de pie y palmeó el libro que tenía en la cadera. Así que has estado experimentando. Es interesante. Tal vez también te interese, te seguiré. Y no te preocupes, solo las personas que tocan tu Death Note pueden verme o escucharme. Bueno, eso es bueno, pero trata de no hablarme con gente alrededor para que no parezca loco, ¿de acuerdo? Ya había sido intimidado por la falta de una peculiaridad. Si empezaba a hablar solo, eso quizás empeoraría las cosas. Probablemente la única razón por la que su intimidación no es peor es porque su madre trabaja como gerente de la agencia de héroes de Kamui Works, llenando bastante de su papeleo adicional. Bien, supongo. Lo que sea. Al menos tienes manzanas, eso es más de lo que puedo decir del mundo Shinigami. Espera, ¿vienes de otro mundo? Sí. Bueno, este Shinigami ha tenido razón hasta ahora, y el cuaderno le da a su usuario poder sobre la vida y la muerte, por lo que tiene sentido que venga de otro mundo. De todos modos, en realidad tiene que estudiar para el examen de matemáticas que tiene que hacer mañana. Su profesor de matemáticas prometió que habría polinomios en la prueba. Notas. 12.000 yenes igual $111.30 al tipo de cambio actual.